Una excavadora hunde el cazo en el suelo de hormigón de una caseta mientras un pitbull ladra encadenado encima. Debajo aparecen cajas fuertes. 4 millones en billetes húmedos. 7,5 kilos de joyas. 30 años. Una mujer. Un territorio dentro de Palma de Mallorca con sus propias leyes, su propio dinero y su propia justicia. El Estado no pudo pararla, hasta que casi no pudo. Si pones el aeropuerto de Palma de Mallorca en Google Maps y arrastras el cursor hacia el norte, en menos de 2 minutos llegas a Son Banya. 2 minutos. Menos de lo que tarda un turista en sacar la maleta de la cinta de equipajes. Ahí, a esa distancia ridícula de las pistas donde aterrizan cada día cientos de vuelos cargados de alemanes, ingleses y nórdicos camino de sus hoteles de 5 estrellas, existía durante 30 años algo que en ningún folleto de Mallorca verás mencionado: el narcomercado al aire libre más grande de España. No es una exageración, no es el titular inflado de un periódico sensacionalista. Era un supermercado de droga que no cerraba nunca. 24 horas al día, 365 días al año, llueva o haga el sol que hace en agosto en Mallorca. Mientras en el aeropuerto de Son Sant Joan los turistas compraban souvenirs y ensaimadas, a 2 kilómetros justos, en Son Banya, se despachaba cocaína, heroína, hachís, pastillas, lo que pidieras, con método, con turnos, con organización, como una empresa. Y al frente de esa empresa había una mujer. Francisca Cortés Picazo, la Paca, una mujer que no sabía leer ni escribir, que no tenía cuenta bancaria, ni contrato de trabajo, ni historial fiscal, que vivía en una chabola en un poblado sin alcantarillado digno, rodeada de monos chimpancés a los que bañaba y ponía pañales. Esa mujer fue, durante más de 3 décadas, la autoridad real de Son Banya, no la alcaldesa. La autoridad real, la que decidía quién entraba, quién salía, quién pagaba y quién lo pasaba muy mal si no pagaba. Imagínate que te digo que hay un territorio dentro de una capital de provincia española donde el Estado no manda, donde la policía no entra sin pensárselo 2 veces, donde los juzgados son un chiste y la única ley que se cumple es la de una mujer con collares de oro que pesa sus propias papelinas en una báscula de cocina. ¿Te imaginas que eso es Colombia, o México, o algún sitio lo suficientemente lejos como para que no te afecte? Pero no, es Mallorca, la isla de las puestas de sol y los cruceros de lujo. Y lleva siendo así desde que tú eras un crío. Para entender a la Paca tienes que entender primero qué era Son Banya en sus años de gloria, porque el lugar y la mujer son inseparables. El poblado no era un barrio degradado al uso, era otra cosa. Era una fortaleza construida por capas, cada una diseñada sin que nadie lo planeara exactamente así, pero funcionando con una precisión que ningún arquitecto hubiera logrado de haberlo intentado. Las chabolas de la periferia del asentamiento tenían rejas en las ventanas, no rejas decorativas, no las rejas de hierro pintado que ponen en los pisos del barrio para que no entren los cacos. Rejas de trabajo, rejas con ranuras del tamaño justo para pasar una papelina hacia afuera y recoger el dinero hacia adentro. Ventanillas, como las de una farmacia de madrugada pero sin licencia y con otra mercancía. El cliente llegaba, pedía, pagaba, recibía y se iba. Nadie cruzaba al interior si no era de confianza. Nadie. Antes de llegar a esas ventanillas, el cliente ya había pasado por un filtro invisible. Son Banya tenía su propio sistema de vigilancia, sus propios guardias, a quienes en el argot del poblado llamaban aguadores. Chavales jóvenes, algunos menores, apostados en los accesos con móviles o con señales acordadas. Su trabajo era uno solo: avisar de la llegada de coches que no reconocieran, de personas que no fueran habituales, de cualquier movimiento que oliera a policía. Cuando sonaba la alerta, el poblado entero cambiaba en cuestión de segundos. Las ventanillas se cerraban, el producto desaparecía,
todo el mundo estaba tranquilamente sentado en su casa sin hacer nada. Y cuando el peligro se iba, el negocio volvía a arrancar. Era un sistema probado durante décadas. Un sistema que, en sus mejores años, movía cantidades de dinero que no caben en una caja fuerte normal. Literalmente, no cabían. Por eso acabaron enterradas bajo el suelo. Y la clientela, joder, la clientela, porque eso es lo que hace que la historia de Sombaña no sea solo la historia de un poblado pobre y marginal donde la gente no tenía más salida que la droga. No, la clientela de La Paca era Mallorca entera. En los años 80 y 90, los primeros clientes eran los que la epidemia de heroína había dejado tirados por toda España. Adictos que llegaban en coche, a pie como podían, a buscar su dosis. Eso ya era un negocio enorme. Pero llegaron los 2000, llegó el boom del ladrillo, llegó el turismo de alto nivel, llegó la cocaína como droga social de las cenas de empresa y las noches de discoteca, y la clientela de Sombaña mutó. Ejecutivos, empresarios, gente con traje y con Audi aparcado a 2 calles, algún político, algún periodista, gente que de día construía la imagen de la Mallorca próspera y de noche hacía cola en las ventanillas de La Paca. Eso ya no es un negocio de barrio, eso es una economía paralela con raíces en todos los estratos de la sociedad. Piénsalo bien, había gente con responsabilidades públicas, con nombres, con cargos, que necesitaba que Sombaña siguiera funcionando. No porque les gustara el crimen organizado, sino porque el día que cerraran ese grifo, tenían un problema personal. Eso no es corrupción en el sentido clásico. Es algo más profundo y más sucio. Una dependencia estructural. Una isla entera, con toda su fachada de paraíso mediterráneo, sostenida en parte por el mismo poblado que todos fingían no ver en el mapa. Y en el centro de todo eso, La Paca. Sin oficina, sin título, sin ningún papel que la acreditara como nada. Pero con una autoridad que en Sombaña nadie cuestionaba en voz alta, al menos no 2 veces. Se cubría de oro encima de ropa sencilla de mercadillo. Collares gruesos, anillos en todos los dedos, pulseras que pesaban. ¿No era vanidad o no era solo vanidad? Era un mensaje constante a todo el que la mirara. Yo soy la que tiene el dinero aquí, y el dinero da el poder, y el poder soy yo. Entonces llega la pregunta que debería estar ya en tu cabeza a estas alturas. Porque hay algo que no cuadra, algo que chirría cuando intentas montar el puzzle completo. Esta mujer, en 1987, recorría las calles de Palma con un carro recogiendo chatarra para dar de comer a sus 6 hijos. Escribía cartas al rey pidiendo que soltaran a su marido de la cárcel. Una mujer analfabeta, sin red, sin contactos, sin nada. Y décadas después tenía millones de euros literalmente enterrados bajo hormigón en el suelo de su poblado. Tenía una flota de vehículos de alta gama, tenía inmuebles a nombre de testaferros, tenía caballos de carreras y tenía en su nómina al jefe del grupo de atracos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Baleares. Al jefe de los que se supone que tenían que pararla. ¿Cómo? ¿Cómo se construye eso desde cero, desde el hambre, desde no tener absolutamente nada? ¿Qué decisión tomó esta mujer? ¿En qué momento exacto? Que lo cambió todo. Y una vez que lo construyó, ¿cómo lo mantuvo durante 30 años sin que nadie pudiera tocarla de verdad? Eso es lo que vamos a desmontar pieza por pieza. Un hombre entra a prisión. Deja atrás a una mujer con 6 hijos y sin un duro. Lo que el Estado no calculó es lo que el hambre es capaz de fabricar cuando no le das ninguna otra salida. Para entender de dónde salió La Paca, tienes que entender primero de dónde salió Sombaña. Y para entender Sombaña, tienes que entender algo que en España se hizo muchas veces y de lo que muy poca gente habla: la segregación urbana como política oficial. Corre el año 1972.
El franquismo está en sus últimos coletazos. Franco lleva casi 40 años en el poder y en Palma de Mallorca hay un problema que los urbanistas del régimen quieren resolver de la manera más sencilla posible. En varios barrios de la ciudad hay familias gitanas viviendo en condiciones precarias, mezcladas con el tejido urbano de la ciudad real. Para la lógica de la época, eso es un problema estético y un problema de orden público. La solución que se aprueba es la que siempre se aprueba cuando no quieres solucionar un problema sino quitártelo de delante. Los sacas, los juntas a todos en el mismo sitio y los apartas. El sitio elegido fue un terreno junto al aeropuerto. Literalmente junto al aeropuerto. Un lugar que no estaba conectado con la ciudad, que no tenía transporte público digno, que no tenía equipamientos, que no tenía escuelas que funcionaran de verdad, que no tenía nada que no fuera el espacio físico donde construir chabolas y decir que el problema estaba resuelto. Lo llamaron Sombaña. Familias gitanas y familias de muy bajos recursos trasplantadas de sus barrios y depositadas allí como si fueran cajas que estorban en el salón y las metes en el trastero. Lo que aquellos funcionarios del régimen pusieron en marcha en 1972 no fue una solución habitacional. Fue un invernadero. Cogieron a la gente más vulnerable, la concentraron en un único punto aislado del resto de la sociedad. La privaron de las herramientas básicas para salir de la pobreza. Y luego miraron hacia otro lado. Décadas después se preguntarían, con cara de sorpresa, ¿cómo es que ese lugar se había convertido en lo que se había convertido? La respuesta estaba en el plano urbanístico de 1972. Francisca Cortés Picazo no nació en Sombaña. Nació en 1955 en El Molinar, una barriada de Palma. Creció siendo la mayor de 6 hermanos en una familia que sabía lo que era el hambre real, no el hambre metafórico de quien no llega a fin de mes, sino el hambre de verdad, el que te hace tomar decisiones que desde fuera parecen incomprensibles y desde dentro son la única lógica posible. Siendo la mayor, asumió desde niña ese rol que en las familias sin red asume siempre alguien, el de la que aguanta, el de la que organiza, el de la que tira del carro cuando nadie más puede. Con 14 años se casó. José Fernández Cortés. En retrospectiva, ella diría que fue el momento más feliz de su vida. Pocos meses después llegó el primero de sus 6 hijos, José Pedro, Francisco, Juan Diego, Manuela, José y Francisco Tomás. Una familia numerosa, una economía de subsistencia y un entorno donde las salidas legales y dignas eran escasas para quien no tenía estudios, no tenía contactos y no tenía capital de ningún tipo. Y entonces su marido entró en la cárcel. Ese es el momento. Ese es el punto en el que la historia de Francisca Cortés Picazo deja de ser la historia genérica de la pobreza estructural y se convierte en algo personal, en algo que ella va a procesar de una manera muy concreta y muy determinada. De repente, sola, con 6 hijos en edad de crecer, sin marido, sin ingresos, sin nada, y ella saliendo a buscarse la vida. Lo que encontró fue la chatarra. Recorría las calles de Palma con un carro desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde buscando metales, lo que hubiera, lo que se pudiera vender por kilos. Una jornada de 11 horas para sacar lo justo. Mientras tanto, los 6 hijos en casa. Mientras tanto, el marido en prisión sin fecha de salida. Mientras tanto, Mallorca empezando a despegar económicamente, el turismo creciendo, el dinero fluyendo por la isla para todo el mundo excepto para la gente de Sombaña, excepto para las familias gitanas que el régimen había aparcado junto al aeropuerto años atrás y que seguían ahí exactamente igual de olvidadas. La desesperación llegó a un punto en el que Francisca hizo algo que dice mucho de dónde estaba mentalmente en ese momento. Escribió una carta al rey Juan Carlos I, una mujer analfabeta que dictó o pidió que le escribieran esa carta dirigida al jefe del Estado pidiendo un indulto para su marido. No porque tuviera razones jurídicas sólidas, sino porque no sabía a quién más acudir y porque cuando ya no te queda nada, escribes al rey. Esa carta no obtuvo respuesta. El marido siguió en prisión. El Estado tiene una manera muy elegante de ignorar a la gente. No les dice que no.
solo no les contesta. Y cuando la carta al rey queda sin respuesta y los hijos tienen hambre y la chatarra no da para más, la pregunta que esa persona se hace ya no es si cruzar la línea. La pregunta es ¿cuándo? Lo que la llevó al otro lado de esa línea fue, de todas las ironías posibles, otro contacto con el sistema. Francisca fue detenida por robar ropa, prendas de ropa, no un cargamento, no un golpe organizado, ropa, y entró en prisión. Y ahí pasó algo que ningún informe policial ni ninguna sentencia judicial recoge de manera formal, pero que ella misma contó después con una claridad que descoloca. En la cárcel, rodeada de gente de todo tipo, escuchando, observando, procesando, Francisca Cortés Picazo tuvo lo que ella describió como una revelación. Aprendió a pensar como los payos. Así, con esas palabras, no aprendió un oficio, no se rehabilitó en el sentido que los programas penitenciarios entienden la rehabilitación. Aprendió a pensar en el dinero de otra manera, a pensar en la acumulación, en la planificación, en no vivir solo del día a día, sino en construir algo que durara. Y se hizo una promesa. Cuando saliera, ni ella ni sus hijos volverían a pasar hambre. Nunca más, a cualquier precio. Esa promesa fundacional es la clave de todo lo que viene después, porque no era una promesa vaga ni una aspiración difusa. Era un compromiso absoluto con una idea que ya no tenía restricciones morales. El hambre le había quitado el lujo de las restricciones morales. La carta sin respuesta al rey le había quitado cualquier ilusión que pudiera quedarle sobre el Estado como red de protección. La prisión le había dado el tiempo y el espacio para ordenar sus ideas. Y cuando salió, Francisca Cortés Picazo salió distinta. Salió a Sonbaña, y en Sonbaña encontró un ecosistema que llevaba años preparándose para ella sin saberlo. La heroína había llegado a España como un tsunami en los años 80. Una epidemia de proporciones históricas que devastó a una generación entera. En barrios como Sonbaña, donde no había nada que perder porque nunca había habido nada que ganar, la heroína no tardó en instalarse como la única economía que funcionaba de verdad. La demanda era brutal, constante, desesperada, y alguien tenía que abastecer esa demanda. Ese alguien, cuando llegó Francisca, era un pariente al que todos llamaban el tío Kiko. Era el que mandaba, el que distribuía, el que tenía el control del territorio. Un hombre mayor, con sus métodos, con su jerarquía, con su manera de hacer las cosas. Pero el tío Kiko tenía los días contados, y cuando murió, dejó un vacío en el centro de Sonbaña. Un vacío en el crimen organizado no dura, no puede durar. La naturaleza no lo permite. Alguien lo llena siempre, y quien lo llena primero y con más decisión es quien se queda. En Sonbaña, en ese momento, había una mujer recién salida de prisión con una promesa tatuada en el pecho y nada que perder. El vacío estaba ahí, ella ya estaba ahí. Lo que pasó a continuación era inevitable. Los agentes levantan el hormigón con maquinaria pesada y sacan billetes que llevan años bajo tierra. Están húmedos, algunos pegados entre sí, con manchas de moho en los bordes. El negocio era tan grande que ni siquiera había tiempo de gastarlo todo. El tío Kiko murió y dejó un hueco. Francisca Cortés Picazo lo llenó. No hubo guerra de clanes, no hubo una cumbre de patriarcas negociando la sucesión. Hubo una mujer que ya estaba dentro, con el apellido correcto y la determinación suficiente, y que cuando el poder quedó sin dueño dio un paso al frente antes que nadie más pudiera darlo. En Sonbaña, donde la sangre lo era todo, eso bastaba. Lo primero que hizo con el control fue diversificar. El negocio heredado giraba casi en exclusiva sobre la heroína porque la epidemia de los 80 había convertido la heroína en una necesidad fisiológica para miles de personas. Pero Francisca entendió que apostar por un solo producto era un riesgo innecesario. Así que Sonbaña dejó de ser un punto de heroína y se convirtió en un catálogo. Heroína, cocaína, MDMA, hachís, marihuana. Lo que el cliente pidiera.
El catálogo se actualizaba solo porque la demanda lo actualizaba. El modelo operativo que construyó alrededor de ese catálogo tenía capas. La capa exterior, la más expuesta, la que tocaba directamente al cliente final y absorbía el máximo riesgo judicial, estaba formada por personas que no eran de la familia. Ciudadanos de origen sudamericano en su mayoría, gente en situaciones de extrema vulnerabilidad a quienes el clan reclutaba porque no tenían alternativas visibles y porque, en caso de detención, eran prescindibles. Ellos atendían las ventanillas, cobraban, entregaban, cubrían turnos de día y de noche para que el servicio no cayera nunca. El que caía detenido era reemplazado. El flujo no se interrumpía. La familia no tocaba el producto. La familia gestionaba, supervisaba la logística, controlaba el dinero, tomaba las decisiones de abastecimiento. La cúpula se mantenía a distancia de la mercancía física porque la mercancía física era lo que te metía en la cárcel con más facilidad. Era una compartimentación clásica del crimen organizado, pero aplicada con una eficacia que muchas organizaciones más sofisticadas sobre el papel tardaban décadas en alcanzar. Esto es lo que la gente no entiende cuando habla de Sombaña como si fuera solo chavales desesperados vendiendo papelinas en la calle. Eso era la fachada. Detrás había una estructura de mando que mantenía a los que tomaban las decisiones a una distancia quirúrgica de cualquier prueba material. No es caos, es ingeniería. Y la demanda creció. Llegaron los 2000, llegó el boom inmobiliario. Mallorca se convirtió en destino de alto poder adquisitivo, y las discotecas se llenaron de gente con dinero y con ganas de gastarlo en algo más que copas. La cocaína dejó de ser una droga marginal, y se convirtió en la droga social de los que habían triunfado, o de los que querían parecerlo. Y esa gente necesitaba su cocaína. A las ventanillas de la Paca, que en los años 80 atendían sobre todo a adictos en crisis, empezaron a acercarse coches que no encajaban del todo en el paisaje del poblado. Vehículos de gama alta aparcados a 2 calles. Gente con ropa cara que miraba para otro lado cuando alguien la reconocía. Ejecutivos, directivos, algún funcionario, algún profesional liberal. Gente que de lunes a viernes construía la imagen de la Mallorca respetable y que los fines de semana tenía sus propios asuntos pendientes en Sombaña. La base de clientes se había vuelto transversal y eso significaba que el flujo de dinero entrante era exponencialmente mayor que en cualquier etapa anterior. Para abastecer esa demanda hacía falta una logística de importación que funcionara. Y funcionaba. Las rutas traían el producto desde la península o desde Ibiza, otra isla con su propio ecosistema de tráfico activo. Los vehículos eran coches familiares normales, el tipo de coche que no levanta sospechas en un control de carretera, modificados con dobles fondos donde cabían cantidades considerables de mercancía. Un Opel Zafira con doble fondo puede parecer, en un control rutinario, el coche de un padre de familia que vuelve de visitar a sus suegros. Ese era exactamente el punto. Uno de los hombres clave en esa cadena era Jesús Vázquez, al que todos conocían como Chupi, distribuidor que operaba entre la península y Palma, gestionando movimientos de mercancía y de dinero en los tramos intermedios. Y la Paca lo controlaba con una mezcla de autoridad y manipulación que las escuchas telefónicas capturarían después con una claridad que descoloca. Cuando necesitaba tenerlo cerca, no ordenaba directamente, representaba, decía que estaba muy malita, que tenía el azúcar a 600, que se encontraba fatal. Y Chupi cogía el primer vuelo disponible para presentarse. No porque fuera ingenuo, sino porque con la Paca, cuando llamaba diciendo que estaba mal, presentarse no era opcional aunque fuera mentira. Eso también era parte del control. El dinero que generaba toda esa maquinaria era un problema en sí mismo. El efectivo que entraba cada día era una cantidad que no podías meter en un banco sin que alguien empezara a hacer preguntas muy incómodas. No había justificación fiscal posible para esos volúmenes, así que el dinero se quedaba físico, y el dinero físico ocupa espacio, y el único espacio donde podía estar seguro era el subsuelo. Debajo de Sombaña había una red de zulos, escondites excavados, sellados, cubiertos con capas de hormigón armado, bóvedas improvisadas donde se almacenaban millones de euros en billetes de diferentes denominaciones y cantidades importantes de joyas de oro.
El dinero llevaba tanto tiempo enterrado en algunos de esos zulos que cuando los agentes los abrieron años después, los billetes estaban deteriorados por la humedad. Mojosos, pegados entre sí, inutilizables en algunos casos. El negocio generaba más de lo que se podía mover, más de lo que se podía gastar. Así que se enterraba y se esperaba. Uno de los zulos más llamativos estaba bajo la caseta de Beethoven, un pitbull propiedad de la Paca que hacía guardia encadenado sobre una plancha de hormigón. Debajo de esa plancha, debajo del perro, había cajas fuertes con más de 4 millones de euros en metálico y 7,5 kilos de joyas. Nadie se acerca demasiado a un pitbull encadenado sin una razón muy poderosa. Era el sistema de alarma más sencillo y efectivo del mundo. Un perro encadenado encima de 4 millones de euros. Eso es lo que pasa cuando alguien lleva suficiente tiempo siendo intocable. Ya no necesita disimular demasiado. La arrogancia del poder prolongado tiene su propia estética, y en Sombaña esa estética era un pitbull y una losa de hormigón. Pero el efectivo enterrado no era la única estrategia financiera del clan. Con el tiempo y con el asesoramiento de abogados y economistas que no hacían demasiadas preguntas sobre el origen de los fondos, la Paca y los suyos iniciaron un proceso de blanqueo a través de activos legales, inmuebles comprados a nombre de testaferros, personas de confianza sin historial laboral relevante que de repente figuraban como propietarias de pisos y fincas, una flota de vehículos de alta gama registrados a nombre de quien fuera menos visible. Caballos de carreras, uno de esos negocios donde el dinero fluye de manera opaca y la valoración del activo tiene mucho de subjetivo. La cobertura formal era la recogida de chatarra y las plantas de reciclaje de metales, el mismo oficio que Francisca había ejercido de verdad en sus años de desesperación, ahora convertido en la justificación legal de una fortuna sin ninguna otra explicación admisible. Y mientras todo eso crecía, la Paca construía también su imagen pública, no la imagen de una criminal discreta que intenta pasar desapercibida, todo lo contrario. En las bodas del poblado se presentaba como si fuera la anfitriona, no los novios. Vestía ropa sencilla, barata, holgada, pero encima de esa ropa colgaba el oro. Collares gruesos de oro macizo, anillos en varios dedos, pulseras que pesaban lo suficiente como para que se notaran. El contraste era calculado. La ropa decía soy una más, el oro decía pero con más dinero que nadie aquí. En Sombaña, donde todo el mundo sabía exactamente de dónde venía ese oro, el mensaje era un recordatorio permanente de quién mandaba y por qué razón. En su vida privada, la Paca había desarrollado una fijación que los que la conocían describían con una mezcla de asombro e incomodidad. Los chimpancés. Los tenía en su espacio habitacional y los trataba con una atención minuciosa que contrastaba de manera brutal con la frialdad con la que gestionaba su negocio. Les daba el biberón, los bañaba, les ponía pañales, dormían con ella. Los declaraba públicamente equivalentes a sus propios hijos. Llegó a decir, con toda la naturalidad del mundo, que sus animales iban más aseados que muchos de los traficantes que trabajaban para ella. Era coherente en su lógica interna. La misma mujer que había prometido proteger a los suyos a cualquier precio transfería ese instinto de cuidado hacia seres que no podían traicionarla, que estaban completamente fuera del alcance de todo lo que la rodeaba. 30 años mandando en un territorio soberano a 2 kilómetros del aeropuerto más turístico de España, con millones bajo tierra y el oro encima de la ropa de mercadillo. La pregunta que debería estar comiéndote por dentro ahora mismo es la más obvia. ¿Cómo dura tanto tiempo algo así sin que el Estado lo desmonte? ¿Qué tenía esta organización que hacía que cada operativo policial acabara sin llegar a donde tenía que llegar? La respuesta tiene nombre y tiene cargo, y ese cargo debería haberse dedicado exactamente a lo contrario. En 2006, alguien de fuera del clan se enteró de dónde estaba enterrado el dinero. Y lo que ocurrió a continuación fue el principio del fin de la impunidad, pero no de la manera que el Estado hubiera elegido. La hija de la Paca lleva una grabadora escondida entre los pechos.
El jefe del grupo de atracos de la Policía Nacional está al otro lado de la mesa exigiendo su siguiente pago. Cada palabra queda registrada. La mayor narcotraficante de Baleares fue quien limpió la Policía Nacional, no al revés. El sistema que la PACA había construido durante décadas tenía un principio básico que lo sostenía todo. Nadie de fuera sabía dónde estaba el dinero. Los zulos eran un secreto de familia, enterrado literalmente bajo hormigón en un territorio donde nadie entraba sin permiso. Ese principio funcionó durante años, hasta que en 2006 dejó de funcionar. Dos personas conocidas en los informes policiales como Bruno y Nicoleta consiguieron algo que nadie había conseguido antes: información privilegiada sobre la ubicación de uno de los zulos perimetrales del clan. No del central, no del más profundo, no del que estaba bajo la caseta del Pitbull, pero sí de uno lo suficientemente accesible y lo suficientemente cargado. Se acercaron, entraron y se llevaron aproximadamente 7 millones de euros en efectivo. 7 millones de euros que la PACA tenía enterrados en Sombaña y que una mañana simplemente no estaban. Hay cosas que una organización criminal puede absorber: una detención de segundo nivel, una incautación en una ruta de importación, un subordinado que habla más de lo que debe. Eso se gestiona, se reemplaza, se contiene. Pero que alguien entre en tu territorio, llegue hasta tu dinero enterrado y se lo lleve sin que nadie lo vea, eso no es una pérdida económica. Es una declaración de guerra. Es alguien diciéndote que sabe dónde guardas lo que más proteges y que puede llegar hasta ahí cuando quiere. Para la PACA, eso era intolerable en términos operativos. Y en términos personales era algo mucho más grave. Era una humillación pública en el único territorio donde su autoridad era absoluta. La respuesta del clan fue inmediata y brutal. Se puso en marcha una cacería interna. El primer problema era que nadie sabía con certeza quiénes eran Bruno y Nicoleta ni cómo habían conseguido la información. Y cuando no sabes exactamente a quién buscas y la presión es máxima, el resultado suele ser el que fue. Buscas al más parecido, al que más encaja, al que puedes alcanzar primero. El clan identificó a dos hombres como presuntos responsables del robo. Entre ellos estaba Ignacio Durán. Los localizaron, los encañonaron y los metieron a la fuerza en vehículos del clan. Los trasladaron al interior de Sombaña, y allí, en el corazón de un territorio donde nadie de fuera iba a entrar a interrumpir nada, los sometieron a torturas sistemáticas con bates de béisbol. El objetivo era una confesión sobre el dinero. El problema era que ninguno de los dos hombres sabía nada del robo, porque ninguno de los dos había participado en él. La información que el clan buscaba arrancarles no existía en ninguna de las dos cabezas que estaban golpeando. Esto es lo que pasa cuando el poder lleva demasiado tiempo sin rendir cuentas ante nadie. No desarrollas inteligencia, desarrollas violencia refleja. El primer impulso no es investigar quién lo hizo, es castigar a alguien que esté disponible. Y cuando te equivocas de persona, el daño que dejas atrás no desaparece. Deja testigos. Y los testigos son exactamente lo que un empire como ese no puede permitirse. Días después, a través de su red de contactos en la isla, el clan llegó finalmente a Bruno y Nicoleta. Los localizaron en Santa Ponsa, en la costa suroeste de Mallorca, a menos de media hora de Palma. Varios hombres del clan se desplazaron hasta allí con la intención de recuperar el dinero por las vías que el clan entendía como propias. Pero alguien vio lo que estaba a punto de ocurrir y avisó a la policía. Los agentes llegaron a tiempo. Bruno y Nicoleta fueron detenidos. El dinero nunca apareció. Los 7 millones se evaporaron. Y ahí entró en escena la persona que tendría que haber sido el peor enemigo de la PACA en ese momento. El inspector jefe José Gómez Navarro, Pepote, como lo llamaban en los círculos policiales y criminales, jefe del grupo de atracos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Baleares. El investigador de referencia para un caso como el que se acababa de producir. Un robo multimillonario con secuestro y torturas, vinculado al mayor narcomercado de la isla. Pepote tenía en sus manos algo extraordinario. El clan de la PACA, por primera vez en décadas, había cometido errores graves y visibles.
había testigos, había víctimas identificadas, había una cadena de hechos documentable que podía llevar directamente al corazón de la organización. Era la grieta más grande que nadie había conseguido abrir en la estructura de Sombaña. Para un investigador honesto, esa era la oportunidad de una carrera. Pepote no era un investigador honesto. Lo que el inspector jefe vio en la vulnerabilidad del clan no fue una oportunidad procesal, fue una oportunidad personal. Junto a su pareja sentimental, la abogada penalista María Ángeles López decidió que la situación tenía un valor de mercado muy superior al que le asignaba el Código Penal, y pusieron precio. El esquema que montaron era sencillo en su concepción y devastador en sus consecuencias. Pepote, desde su posición como jefe de la investigación, tenía acceso a información sumarial secreta, los movimientos de otros cuerpos de seguridad, las líneas de investigación abiertas, los testigos clave, los planes operativos, información que en manos del clan tenía un valor incalculable. Y Pepote la vendía. A cambio de pagos periódicos en efectivo, filtraba datos que permitían al clan anticiparse, reorganizarse, presionar a los testigos adecuados antes de que sus declaraciones quedaran consolidadas. Ignacio Durán, el hombre que había sido secuestrado y torturado dentro del poblado, era un testigo fundamental. Su declaración documentaba no solo el secuestro, sino la mecánica interna del clan. Con esa declaración en pie, el caso era sólido. Así que parte del trabajo de Pepote y de María Ángeles López consistió en presionar a Durán para que modificara lo que había dicho, para que se retractara, para que el caso se vaciara por dentro antes de llegar a juicio. La abogada tenía acceso a los resortes legales para ejercer esa presión. El inspector tenía la autoridad institucional para complementarla. Juntos, formaban una pinza perfecta sobre alguien que ya había pasado por lo que Durán había pasado y que tenía razones más que suficientes para querer desaparecer del asunto. Las estimaciones judiciales posteriores calcularon que Pepote y su pareja llegaron a embolsarse aproximadamente 2 millones de euros mediante este esquema de extorsión continuada. 2 millones de euros, el jefe del grupo de atracos de la Policía Nacional en Baleares, cobrado por la mayor narcotraficante de la historia de la isla para que mirara hacia otro lado y le dijera lo que necesitaba saber. ¿Durante cuánto tiempo llevas creyendo que la diferencia entre el crimen organizado y el Estado es que el Estado tiene normas? Lo que el caso de Pepote demuestra es que la diferencia real es mucho más pequeña y mucho más incómoda. El Estado tiene sueldos más bajos. Cuando la brecha económica es lo suficientemente grande, hay gente dispuesta a cruzar cualquier línea. Esa es la grieta que el dinero del narcotráfico abre siempre, en todas partes, sin excepción. Pero la Paca no era una persona que aceptara dependencias permanentes. Entendía el poder demasiado bien como para no ver que un policía corrupto que te extorsiona hoy puede convertirse mañana en un policía corrupto que decide que vale más delatarte que seguir cobrando. La voracidad de Pepote no tenía techo visible. Cada pago generaba la posibilidad de otro pago, y otra filtración, y otra exigencia. Era un grifo que alguien había dejado abierto y que no iba a cerrarse solo. Así que la Paca decidió cerrarlo ella. Convocó a Pepote a una reunión en una plaza pública. Una cita aparentemente rutinaria, del tipo de encuentros discretos que habían tenido antes en espacios abiertos donde ninguno de los dos levantaba sospechas de manera obvia. El inspector jefe llegó sin imaginar nada distinto a lo habitual. La Paca llegó acompañada de su hija Manuela, conocida como la Guapi. Y la Guapi llevaba una grabadora escondida entre los pechos. El dispositivo registró todo: las exigencias de Pepote, el dinero que reclamaba, las promesas de protección a cambio de los pagos, las referencias veladas a lo que podía pasar si los pagos dejaban de llegar. Todo, con una nitidez que no dejaba margen para interpretaciones alternativas ni para argumentos de defensa que aguantaran el mínimo examen. No era una grabación clandestina de baja calidad con ruido de fondo y voces confusas. Era el inspector jefe de atracos de la Policía Nacional en Baleares exigiendo dinero a la mayor narcotraficante de la isla, con nombres, con cantidades y con la calma de quien lleva tiempo haciendo lo mismo y no espera que nadie le ponga un micrófono encima.
La Paca entregó las grabaciones a la justicia de manera calculada. No fue un acto de civismo ni de arrepentimiento. Fue una operación de neutralización. Pepote ya no era un activo gestionable. Se había convertido en una amenaza sin fondo. La única manera de deshacerse de él sin consecuencias peores era dejarlo en manos del sistema que él mismo había corrompido. Las grabaciones aterrizaron en la instrucción judicial y la carrera del inspector jefe se terminó en el mismo instante en que alguien las escuchó. El Estado tardó décadas en meter una grieta real en el clan de la Paca. La Paca tardó una tarde y una grabadora en desmontarle al Estado su propio jefe de investigación. Hay algo en esa asimetría que debería resultar profundamente incómodo, porque no habla solo de corrupción individual. Habla de quién estaba realmente preparado y quién no. Con las grabaciones en poder de los jueces y con el testimonio de Ignacio Durán documentado a pesar de todas las presiones para que se retractara, la instrucción del caso avanzó hacia donde tenía que avanzar. La Paca, sus lugartenientes, Pepote y María Ángeles López quedaron en el punto de mira de un proceso que ya no había manera de desviar desde dentro. El mayor macrojuicio de la historia de Baleares estaba tomando forma. 28 acusados, décadas de impunidad a punto de someterse al escrutinio de un tribunal. Y entre los acusados que iban a sentarse en ese banquillo estaba el hijo de la Paca, el heredero, el que se suponía que iba a continuar lo que ella había construido, Francisco Tomás Fernández Cortés, el Ico, con su historial, con su carácter, con su manera de manejar la presión, a punto de abrir la boca en un tribunal y decir exactamente lo que no tenía que decir. El hijo de la Paca se pone de pie en el banquillo y grita que él no tiene ningún Ferrari. La acusación proyecta en ese mismo instante una foto del Ferrari. La familia construida sobre el miedo se destruye de la forma más ridícula posible. El macrojuicio arrancó en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma a principios de 2009. 28 acusados en el banquillo. Meses de vistas, declaraciones, pruebas documentales, peritajes patrimoniales. La expectación en la isla era la que genera un proceso que todo el mundo sabe que existe pero que nadie esperaba ver llegar hasta ahí. La audiencia condenó a Francisca Cortés Picazo a 22 años de prisión. El abanico de delitos era extenso. 2 delitos de detención ilegal por los secuestros, inducción a otros 2, blanqueo de capitales, amenazas, lesiones, inducción al falso testimonio y cohecho activo. Al inspector jefe Pepote le cayeron 9 años y medio. A su pareja, la abogada María Ángeles López, 13 años y medio. Ella, al serle denegada sistemáticamente la libertad condicional, inició una huelga de hambre en prisión. El sistema al que había servido desde dentro miraba hacia otro lado. El Tribunal Supremo revisó el fallo en 2010 y 2011. La condena de la Paca quedó en 16 años y 9 meses, con un límite máximo de cumplimiento efectivo fijado en 12. La de Pepote bajó a 5 años y medio. Los números cambiaban. El principio no. Por primera vez en 30 años de reinado, Francisca Cortés Picazo estaba dentro de una celda con una fecha real de cumplimiento. Pero mientras ese caso recorría sus instancias, la Guardia Civil había estado construyendo algo en paralelo que el clan no vio venir. El verano de 2008, con el macrojuicio todavía en marcha, el Instituto Armado desplegó alrededor de Sombaña un dispositivo de vigilancia sin precedentes en la isla, sin uniforme, sin presencia visible, cámaras camufladas en los accesos, vigilancias físicas encubiertas, interceptación masiva de telecomunicaciones. La red de aguadores miraba hacia afuera. Lo que no veía era que ya estaban grabando desde antes de que nadie se pusiera en posición. A la operación la llamaron Kabul. Cuando llegó el asalto, fue todo a la vez. Decenas de agentes, movimiento coordinado, accesos cortados en segundos. Las puertas de las chabolas cayeron una tras otra. La red de aguadores no tuvo tiempo de activar ningún protocolo. Los zulos fueron abiertos. La mercancía apareció. Heroína,
cocaína, dosis empaquetadas y listas para la venta, armas de fuego, efectivo, todo lo que una sentencia necesita. La instrucción que siguió terminó con 55 acusados y la Fiscalía Antidroga solicitando 697 años de prisión repartidos entre ellos. La intención era clara: no desmantelar solo la cúpula, sino cortar todas las redes satélite que operaban bajo el paraguas territorial de Sombaña. 697 años solicitados. Un número que parece diseñado para fijar en el registro oficial la magnitud de lo que había funcionado durante 3 décadas a 2 kilómetros del aeropuerto. Lo que nadie en la Fiscalía calculó bien es lo que puede pasar cuando un caso enorme llega a un tribunal con un defecto que nadie detectó a tiempo. La audiencia provincial absolvió a La Paca y a la inmensa mayoría de los acusados principales. El fundamento fue técnico pero devastador: las autorizaciones judiciales para las intervenciones telefónicas y las vigilancias presentaban defectos procedimentales que invalidaban el grueso del material probatorio. Las escuchas que habían destapado la logística interna del clan, los movimientos de mercancía, las conversaciones entre distribuidores, todo fuera. El caso se vaciaba por dentro. La Fiscalía Antidroga recurrió en casación. El Tribunal Supremo tardó años en resolver, pero cuando lo hizo no dejó margen. Anuló la absolución. Calificó la valoración probatoria de los magistrados de la audiencia de irracional, ilógica y arbitraria. No es el lenguaje habitual del Supremo para referirse a un tribunal inferior. Es el que se usa cuando la resolución recurrida resulta indefendible desde cualquier ángulo procesal. Las pruebas eran válidas. La absolución no podía sostenerse. El cierre de esa segunda capa llegó en octubre de 2018. El Supremo impuso a La Paca, con carácter firme, 5 años y medio de prisión por delitos contra la salud pública en el marco de la Operación Kabul. 5 años y medio que sobre el papel debían ejecutarse, pero La Paca llevaba cerca de 4 años en prisión preventiva por el caso Kabul, mientras simultáneamente cumplía la condena del caso de los secuestros. El criterio jurisprudencial aplicado entonces computaba ese tiempo doblemente. Cuando la sentencia del Kabul quedó firme, le quedaba aproximadamente año y medio por cumplir. Estaba ya en régimen de tercer grado, semilibertad desde 2018. 30 años de reinado. Al final, la matriarca salía en régimen abierto con año y medio pendiente y Mallorca al otro lado. La distancia entre la impunidad total y la semilibertad con condena firme es enorme en términos judiciales. En términos prácticos, para alguien con la estructura mental de La Paca, la diferencia era más estrecha de lo que cualquier tribunal querría reconocer. Pero lo que el proceso judicial no había podido desmontar, el tiempo lo había estado haciendo por dentro. Porque mientras los tribunales acumulaban tomos de autos, en el interior de la familia Cortés ocurrían cosas que ninguna condena ordenó y que ningún abogado podía recurrir. El marido de La Paca murió. En pocos días de diferencia, murió también uno de sus hijos. No por una bala, no en un ajuste de cuentas. Murió de sobredosis, del mismo producto que la familia Cortés había distribuido durante décadas. El mismo veneno que había enterrado millones bajo el hormigón de Sombañá entró en el torrente sanguíneo del hijo y lo mató. 2 más cayeron en adicción severa. Francisca Cortés había salido de la cárcel en los 80 con una promesa grabada a fuego. Ni ella ni sus hijos volverían a pasar hambre. La promesa se cumplió en su versión económica con una brutalidad que nadie en el Molinar habría imaginado cuando recorría las calles con un carro de chatarra. Pero el hambre que mató a su hijo no era el hambre que ella había prometido derrotar. Era el tipo que su propio negocio había fabricado en miles de familias de la isla durante 3 décadas y que al final encontró el camino hasta la suya. Ante la prensa dijo que es imposible luchar contra la maldad. En boca de cualquier otra persona pasaría por resignación. En la suya, era algo más parecido a un diagnóstico sin autor reconocido. Construiste un imperio vendiendo destrucción. Prometiste que los tuyos estarían a salvo. Y la destrucción encontró el camino hasta los tuyos de todas formas, porque el veneno no distingue apellidos ni direcciones. No hay zulo lo suficientemente profundo para protegerse de lo que tú mismo distribuyes. Y luego estaba el ICO,
Francisco Tomás Fernández Cortés, el heredero visible, el que llevaba el apellido con el peso que se supone que debería haber sostenido algo del legado. 40 años, 33 detenciones formales por la Policía Nacional, casi una por año desde que tiene edad para ser detenido. En el juicio del caso de los secuestros, el ICO protagonizó el momento que todos los que cubrieron el proceso recuerdan primero. La acusación presentaba las pruebas del patrimonio del clan, los vehículos, los inmuebles, los bienes a nombre de testaferros sin ningún ingreso lícito que los justificara. Entre esas pruebas, las fotografías de un Ferrari. El ICO, incapaz de contener lo que sea que no pudo contener en ese momento, se levantó y soltó con toda la convicción del mundo que él no tenía ningún Ferrari. En el mismo instante en que la imagen del Ferrari estaba siendo proyectada en la sala, no había manera de recuperar eso. Su propio abogado miró hacia otro lado. La espiral continuó con el caso Kursach, la investigación sobre corrupción policial y extorsión a empresarios del ocio nocturno en Mallorca. El ICO fue llamado a declarar como testigo. Juró por sus muertos que diría la verdad y acusó directamente a varios agentes de la policía local de Palma de haberle exigido pagos periódicos para no cerrarle su discoteca ni someterle a inspecciones. Las acusaciones fueron lo suficientemente concretas como para que varios de los agentes señalados acabaran en prisión preventiva, acusados de operar como una organización policial instalada en el delito. Meses después, el ICO se retractó. Denunció a gritos en los pasillos de los juzgados que había sido manipulado por los instructores del caso para formular acusaciones falsas. La Fiscalía Anticorrupción le imputó falso testimonio continuado y llegó a solicitar condenas que en su acumulación teórica superaban los 52 años. Durante las vistas, en uno de esos momentos que produce la presión extrema, reconoció ante el tribunal que lo único que había hecho en toda su vida era vender droga. Lo dijo como si fuera una explicación suficiente. Paralelamente reclamó al Estado 85.000 euros de indemnización por el tiempo que consideraba haber pasado injustamente en prisión preventiva en el marco del caso Kabul, 80 euros diarios. La aritmética del agravio de un hombre con 33 detenciones que seguía encontrando argumentos para sentirse víctima. El apellido Cortés en Sombaña fue durante 30 años sinónimo de una cosa, que no te metías con ellos. El ICO es lo que queda cuando ese apellido pierde la sustancia que lo sostenía y solo queda el gesto. Sin el poder real detrás, lo que parecía autoridad se convierte en ruido. La Paca en semilibertad, el heredero acumulando detenciones y procesos, el clan fragmentado. Todo apuntaba a que lo que quedaba era el epílogo administrativo de algo que ya había terminado de verdad. En marzo de 2022, la Guardia Civil detectó que alguien estaba reactivando las rutas de importación mayorista de estupefacientes desde dentro de Sombaña. No era un clan joven sin nombre. Era alguien que conocía las rutas porque las había diseñado. Alguien que en teoría ya no tendría que estar en ese negocio. El ICO entra armado al servicio de urgencias del hospital Son Latzer y dispara. Cuando llega la policía, la bala ya está alojada en la puerta. Hay algo más perturbador que un narcotraficante imparable, un sistema que lleva décadas sin saber cómo pararlo. Marzo de 2022. La Guardia Civil despliega más de 50 registros simultáneos. Pisos en zonas acomodadas de Palma, viviendas en Sant Jordi, en Es Rafal, en Son Rapiña, incursiones en el interior de Sombaña, allanamientos en puntos de la península, todo al mismo tiempo, en horas, para que ningún aviso cierre una sola puerta antes de que lleguen los agentes. A la operación la llamaron Origen, una treintena de detenidos, y entre ellos Francisca Cortés Picazo. Pero no en el rol de los últimos 30 años.
La inteligencia de la Guardia Civil apuntaba a algo distinto. La Paca ya no gestionaba las ventanillas ni supervisaba a los aguadores. Lo que hacía era abastecer, proveedora mayorista para los clanes más jóvenes que habían llenado el vacío que ella dejó al entrar en prisión. La logística de importación, los contactos con los tramos altos de la cadena, la mercancía llegando en vehículos con dobles fondos a distribuidores que ya no llevaban su apellido. Ella ponía el género, ellos lo movían. La mujer que enterraba millones bajo el hormigón de su propio territorio, que tenía al jefe de atracos de la Policía Nacional en su nómina, que en una boda eclipsaba a los novios con solo aparecer, terminó siendo la que surte a otros. No la jefa, la proveedora. Esa distancia entre las dos posiciones no es solo de jerarquía. Es una sentencia sobre lo que 30 años de presión judicial y tragedias familiares hacen con un poder que parecía eterno. Vuelta a prisión provisional. El régimen de tercer grado revocado y el proceso penal volviendo a montar su maquinaria para lo que sería el último juicio conocido de su carrera. Junio de 2026. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Baleares convoca las vistas de la macrocausa de la Operación Origen. 45 acusados. La Fiscalía solicita 239 años de prisión y multas que superan los 18 millones de euros. Para Francisca Cortés, 5 años de privación de libertad y 5.400 euros de sanción accesoria. Esta vez no hay acuerdo. En el caso del blanqueo de 2019 había firmado la conformidad antes de entrar a la sala con su vestido azul de flores y un bocadillo en la mano. En la Operación Origen rechaza cualquier pacto. Se sienta en el banquillo y niega. Pero hay un detalle en las calificaciones de la Fiscalía que dice más que cualquier condena. Entre los 45 acusados hay un varón al que el Ministerio Público sitúa en la cúspide real de la trama. Para él solicitan 8 años, la pena máxima del proceso, por encima de la Paca, por encima de quien durante 30 años no tuvo a nadie por encima. La mujer que diseñó el sistema, que grabó al inspector jefe y lo entregó a la justicia, figura en este último capítulo como un eslabón prescindible en la cadena de mando de alguien cuyo nombre apenas circula en los medios. La reina que no tenía nadie por encima terminó con alguien por encima, y eso no lo hizo ningún tribunal. Lo hizo el tiempo y lo que el tiempo le fue quitando. La red, el miedo que generaba, los hijos capaces de sostener el peso. Sin eso, el título es solo un título. Y los títulos sin respaldo detrás no valen nada en ninguna estructura de poder, ni en las legales, ni en las que operan bajo el hormigón. Mientras ese juicio arrancaba, Son Baña seguía siendo Son Baña. No exactamente igual, porque las excavadoras del ayuntamiento habían ido haciendo su trabajo, pero lo suficientemente parecido como para que cualquiera que lo hubiera visitado en 2005 reconociera la lógica del lugar. El plan municipal aprobado por unanimidad en 2015, con más de 5,4 millones de euros y la ambición del derribo cero, había chocado contra la misma pared que todo en Baleares desde hace años. No hay vivienda social donde reubicar a las familias que viven allí sin vínculos con el tráfico. El Instituto Balear de la Vivienda no tiene el stock necesario. El mercado libre de alquiler en Palma es inasequible para personas en situación de vulnerabilidad. Sin alternativa habitacional real no puedes desalojar a nadie aunque viva en una chabola sin alcantarillado. En enero de 2025 el ayuntamiento tuvo que reconocer que el desmantelamiento definitivo quedaba aplazado hasta octubre de 2027 como mínimo. Otra legislatura, casi 500.000 euros adicionales para ampliar el contrato de demolición. La crisis de vivienda de una de las comunidades autónomas, con el metro cuadrado más caro de España, funcionaba involuntariamente como el principal factor de supervivencia del asentamiento. Y mientras las palas trabajaban en el interior, el negocio se había adaptado al perímetro. Casetas de madera y pladur, algunas de ladrillos apilados, algunas de chapa metálica. 4 metros cuadrados como mucho, sin luz, sin agua, sin nada que no sea una báscula y el producto dividido en dosis. Los clanes las levantan en horas porque el coste material es prácticamente nulo. Cuando los agentes llegan con drones de localización y retroexcavadoras, el daño patrimonial para el clan equivale a un par de horas de trabajo y 4 tablones.
El modelo no necesita infraestructura permanente porque la infraestructura permanente es la que te expone. Los clanes que controlan esas casetas son los Viscos, con el OVE como cabeza visible hasta su detención en el operativo Atlántida ex Gémina con 200 agentes desplegados, y el clan del Langa, sin la profundidad de red que tuvo la Paca, pero con algo que ella nunca tuvo que demostrar porque su reputación la precedía: la capacidad de generar 5.000 euros diarios por ventanilla operativa. Más de una decena de puntos activos simultáneamente. La aritmética produce un vértigo que debería resultar imposible en un territorio que el Estado lleva años intentando desmantelar. 200 agentes en un operativo, 6 puntos demolidos en un día, 8 detenidos, y al día siguiente la caseta está reconstruida. Eso no es un fallo puntual de inteligencia ni de recursos, es la asimetría real. Uno de los dos lados invierte en destruir y el otro invierte 4 tablones en reconstruir, porque uno de los dos tiene algo que el otro no puede eliminar: la demanda del cliente. Y hay algo más que salió de las investigaciones y que resume mejor que cualquier estadística el nivel al que llegó el crimen organizado en estos años. Las redes de narcotráfico instalaron sus propias balizas de geolocalización en los vehículos encubiertos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Los coches de los investigadores rastreados por los propios investigados. Los narcos monitorizando en tiempo real los movimientos de los agentes que se supone que los monitorizaban a ellos. Cuando entiendes lo que eso implica en términos de recursos técnicos y audacia operativa, la imagen del crimen desorganizado y visceral que la mayoría tiene de Son Baña se rompe en pedazos. Y en ese contexto llegó junio de 2026. El ICO entró armado al servicio de urgencias del hospital Son Latzer. Se enzarzó en un altercado, sacó el arma, amenazó, disparó. Las balas impactaron en las puertas de urgencias mientras los presentes buscaban refugio detrás de lo que fuera. El personal de seguridad quedó encañonado. El ICO huyó en coche. La Policía Nacional lo interceptó tras una persecución urbana. 34 detenciones. La indignación que generó el episodio no fue solo por la violencia en sí. Fue por la pregunta que nadie encontró manera de responder con algo que sonara razonable. ¿Cómo está este hombre libre para entrar a tiros en un hospital con ese historial? No hay respuesta buena para esa pregunta. Y la ausencia de respuesta buena es el retrato más honesto del sistema. No del crimen, del sistema. Un hombre con 33 detenciones previas dispara en urgencias y la única garantía que el Estado puede ofrecer es que lo detendrán después, siempre después. Eso no es un fallo puntual. Es la norma de funcionamiento de algo que lleva décadas sin resolver lo que tiene que resolver. Aquí es donde la historia de la Paca deja de ser la historia de una mujer y una familia y se convierte en otra cosa. Son Baña sin la Paca funciona igual. Los clanes herederos no necesitan su nombre para llenar las ventanillas. Las casetas se reconstruyen porque los clientes llegan, y los clientes que llegan no son solo los que siempre estuvieron. Son ejecutivos, turistas, gente de todos los estratos que la isla produce y atrae. La misma clientela transversal que la Paca vio crecer en los años del boom sigue necesitando lo que Son Baña vende. Sin ella, sin sus hijos, sin su oro encima de la ropa de mercadillo. El monstruo no era Francisca Cortés Picazo. El monstruo es la demanda inextinguible que garantiza que, derrumbes lo que derrumbes en Son Baña, la lógica económica que sostiene ese lugar se mantiene intacta. La Paca fue el operador más eficiente que ese ecosistema produjo en 30 años, pero el ecosistema no la necesitaba a ella. Solo necesitaba que alguien ocupara el espacio. Y siempre hay alguien dispuesto a ocuparlo cuando la rentabilidad es la que es y las alternativas para los que viven dentro del perímetro siguen siendo las que el plano urbanístico de 1972 dejó establecidas. Eso es lo que ninguna sentencia puede condenar, ningún operativo puede desmantelar y ninguna excavadora municipal puede derribar. Desclasificar un expediente como este lleva semanas de trabajo.
Si querés seguir bajando a los sótanos donde el Estado no llega, suscríbete y activa la campana. Deja en los comentarios qué otro imperio necesita ser diseccionado. El archivo no se cierra nunca.